Hoy quiero sacar a la luz una información importante sobre el jengibre. Personalmente adoro el jengibre, pero es importante tener en cuenta que existen ciertas situaciones médicas en las que debemos ser conscientes de que su consumo puede causar complicaciones. El jengibre es conocido por sus excelentes propiedades medicinales. Las más increíbles las vimos en el vídeo del viernes pasado. Os dejo el enlace en la descripción. Pero hoy lo que vais a descubrir es cuál es el peor momento para tomar el jengibre. Quédate si quieres descubrir cuándo no debes tomar jengibre y cuál es el peor momento del día para hacerlo. Quédate para saber por qué en ese momento en concreto puede producirte molestias y cómo evitarlas. Y eso también te interesa. Vamos al grano, que luego decís que me enrollo mucho. Si padeces problemas de presión arterial, debes hablar con tu médico antes de incorporar el jengibre a tu dieta. ¿Qué por qué? Pues porque tu médico puede haberte recetado ya algún medicamento para la presión arterial, como pueden ser bloqueadores de los canales de calcio, betabloqueantes, diurético o incluso alguna combinación de ellos. Es algo muy común. Y realmente suelen funcionar muy bien. ¿Cuál es el problema? Pues que el jengibre puede reducir la presión arterial, lo cual es beneficioso, pero también puede hacer, junto con la medicación, que la tensión arterial baje a niveles peligrosamente bajos. Por eso, si estás tomando medicación para la hipertensión, es muy importante que controles tu presión arterial con regularidad, bajo la supervisión de un profesional de la salud. Otro grupo que debe tener cuidado con el consumo en grandes cantidades de jengibre son las mujeres embarazadas, sobre todo hacia el final del embarazo, o las mujeres en periodo de lactancia, pues puede causar complicaciones. En estos casos es muy importante consultar a tu matrona o al ginecólogo que te esté llevando, antes de incluirlo en tu dieta. El jengibre posee propiedades anticoagulantes, que pueden hacer que la sangre sea más fluida. Por lo que si estás tomando medicamentos anticoagulantes o tienes prevista alguna cirugía, deberás informar a tu médico sobre el consumo de jengibre. También se sabe que el jengibre baja el azúcar en la sangre, por lo que si eres diabético o tienes alta el azúcar en sangre y estás tomando medicación y además tomas mucha cantidad de jengibre, eso puede alterar tus niveles de azúcar en sangre e incluso causarte hipoglucemia. Así que asegúrate de controlar los niveles de azúcar en sangre y, por supuesto, de hablar con tu médico. Si padeces arritmias o lo que es lo mismo, latidos cardíacos irregulares, ten en cuenta que el consumo excesivo de jengibre puede empeorar estos síntomas. Si padeces estos problemas cardíacos, consulta a tu cardiólogo antes de incorporar grandes cantidades de jengibre a tu dieta. Personalmente, me encanta utilizar el jengibre para aliviar problemas digestivos, ya que se considera beneficioso para la digestión. Pero es cierto que a algunas personas simplemente no les sienta bien. Les puede provocar exceso de gases. Así que si estás tomando mucho jengibre y te preguntas por qué tienes tantos gases, entonces deberás comenzar a reducir la cantidad que tomas. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cuándo no debo tomar el jengibre y cuándo es mejor hacerlo? Una de las mejores maneras de disfrutar el jengibre es con las comidas, ya que el jengibre estimula la secreción de bilis, lo que facilitará la digestión. Por eso, añadir jengibre a los guisos o beber té de jengibre después de comer puede ayudar a evitar molestias estomacales y mejorar la digestión. Si eres propenso a marearte por el movimiento durante los viajes, por ejemplo en coche, puedes tomar jengibre antes de salir de casa, ya que puede ser beneficioso. El jengibre ha demostrado ser efectivo para aliviar el mareo por movimiento, por lo que tomarlo unos 30 minutos antes de un viaje puede ayudarte a sentirte más cómodo durante el trayecto.
El té o infusión de jengibre es una forma fantástica de tomarlo. Puedes prepararlo rallando jengibre fresco y metiéndolo en agua caliente y dejándolo reposar durante unos minutos. Tomarlo tras las comidas puede ayudarte a promover la digestión y además a relajarte. Por último, deberás evitar el consumo de jengibre en ayunas, ya que tomar jengibre con el estómago vacío puede aumentar las posibilidades de sufrir malestar estomacal. Además, como estimula la secreción de bilis, también puede provocar molestias intestinales. Por eso, si tienes un estómago sensible, es preferible tomarlo con las comidas o después de comer. El jengibre es un regalo de la naturaleza, con muy buenas propiedades medicinales, y así es un aliado efectivo contra el mareo por movimiento, lo que lo convierte en un compañero valioso para los viajes. También, si sufres de molestias digestivas, el jengibre puede ser tu solución. Puede ser de gran ayuda para aliviar los síntomas de indigestión o acidez estomacal. Y por supuesto, el jengibre es muy reconocido por su capacidad para aliviar la inflamación, lo que puede ser beneficioso para las personas con enfermedades inflamatorias crónicas. Sin embargo, es muy importante ser consciente de las precauciones y las enfermedades existentes que pueden requerir supervisión médica antes de incorporarlo de manera regular a tu dieta. Antes de hacer cambios significativos en su consumo, te ruego que vayas a hablar con tu médico. Juntos podréis calcular cuál será la cantidad segura y adecuada de jengibre para tu situación concreta, lo que te permitirá aprovechar al máximo sus beneficios, sin padecer riesgos innecesarios para tu salud. El jengibre puede ser un suplemento valioso para llevar un estilo de vida saludable, siempre que se consuma de manera responsable y consciente. En resumen, el momento adecuado para consumir jengibre varía según tus necesidades y preferencias. Añadirlo a tus comidas o usarlo de manera estratégica, como pueda ser antes de un viaje o para aliviar náuseas, puede ayudarte a aprovechar al máximo sus beneficios. Cuando no debes tomarlo es con el estómago vacío. Si tienes alguna condición médica o estás tomando algún medicamento, siempre es aconsejable consultar a tu médico antes de incorporar el jengibre de manera regular a tu rutina diaria. Así que valora la posibilidad de tomar algún suplemento de jengibre para mejorar tu salud, pero hazlo con conocimiento y asesoramiento de un profesional sanitario. ¿Te estaba produciendo molestias gástricas el jengibre? ¿Sabías que es mejor no tomarlo en ayunas? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase jengibre para la vida, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa, que es gratis, y comenta. Y compártelo. ¿Por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable. Para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre 5 increíbles beneficios del jengibre. Adoro mi infusión de jengibre tras la cena.